Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones que podemos una vez más tener un tiempo para aprender de la palabra del Señor. Este día vamos a comenzar siempre hemos venido desarrollando una serie que se llama El auténtico discípulo. Es decir, toda esta enseñanza de día miércoles, desde la primera enseñanza que así se tituló, ¿verdad? El auténtico discípulo. Hemos visto los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos heredarán la tierra, los que tienen hambre sed de justicia, los misericordiosos, los de corazón puro, los pacificadores, los perseguidos. De ahí, esa es la primera parte de las 8 bienaventuranzas, ¿verdad? Y de ahí entramos en la segunda parte de esta serie, que es el auténtico discípulo, de la ley y Jesús. El Mesías es mayor que la religión. Y acabamos de ver estos últimos 2 miércoles, eh, conducta cuestionable, ¿verdad? Que lo cuestionaron al Señor. Y hemos visto y lo hemos desarrollado esto en Mateo 12. Y Mateo 12, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los últimos enseñanzas. Nosotros lo vimos en Mateo 5, de las bienaventuranzas. Amén. Y este día el tema es, y con esto prácticamente casi estamos concluyendo la serie, aunque yo creo que por cuestión de tiempo no lo vamos a alcanzar a terminar hoy. Pero el tema es, el hombre es mayor que la religión. Hemos visto que el Señor era mayor que la ley porque Él la hizo, Él la cumplió. Vimos que cuestionaron sus conductas. Y hoy es el hombre, oiga, el hombre es mayor que la religión. No estamos hablando, no estoy poniendo el hombre es mayor que la ley. No, 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 no. El hombre es mayor que la religión. Entonces yo le quiero invitar a que me acompañe a Mateo 12 y es probable que solo veamos los versículos 9 y 10, pero leamos del 9 al 13. Amén. Así que, amén. Mateo 12, versículo del 9 al 13. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en día de reposo? Y con lo que vimos el miércoles pasado, yo creo que usted y yo podríamos contestar a esta pregunta, ¿verdad? Versículo 11. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora, Señor. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Habla a nuestras vidas, abre nuestro entendimiento y atamos y sujetamos todo estorbo que quiere interrumpir. Amén y amén. Voy a volver a leer solo los versículos 9 y 10. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Preguntaron para acusarle, no preguntaron porque deseaban saber. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Bueno, de este hombre de la mano seca no tenemos información, no sabemos nada de él, no sabemos si esto era de nacimiento,
si esto fue por una enfermedad, pero lo que sí entendemos o lo que podemos ver aquí es que tenía un problema muy serio, tenía una deficiencia, era visible. Muchas veces el hombre quiere averiguar cuál es la razón por la cual está en esta condición mala. Y muchas veces uno quiere actuar como juez. Vamos a ver por qué razón le ha pasado esto. Si a nuestro parecer es bueno, entonces le ayudamos. Y si no, pues que siga así. Quiere decir que muchos en el Evangelio ayudamos a otros, muchas veces dependiendo si nos agrada o no nos agrada. Y el Señor no nos ha llamado a ser jueces. El Señor nos ha llamado a ayudar a los demás. Entonces, el Señor utilizó este evento para probar su naturaleza mesiánica. Como ahí el Cristo, ¿verdad? Que debía de venir y mostrar que el hombre es más que la religión. Entonces dice que pasó de allí y entró en la sinagoga de ellos. Quiere decir que este fue otro día de reposo, probablemente o no es del versículo del 1 al 8 que hemos estudiado, ¿verdad? ¿Qué sucede en esto? Bueno, el Señor viene a la sinagoga, nota que hay problema, nota que hay conflicto, nota que hay unas discusiones o pleitos, nota que había oposición. Él había llegado a la sinagoga. ¿A qué se llegaba a la sinagoga? Se llegaba a adorar, se llegaba a leer la palabra. Y esto no impidió, no fue motivo para que el Señor dejara de hacer lo que tenía que hacer. Mire, qué importante, ¿verdad? Había oposición. Y si el Señor no hubiera hecho frente a esta oposición, este hombre no hubiera sido sanado de su mano. Si el Señor no hubiera hecho frente a todo lo que él tenía que sufrir y llevar por nosotros, usted y yo no estuviéramos salvos, no fuéramos salvos, perdón. Entonces, qué importante es avanzar ante muchas situaciones. Y vamos a notar algunas cosas muy relevantes. Primero, Jesús estaba adorando en día sábado. Ahora, ¿a quién adoraba Jesús? Al Padre. Y no se podía adorar ese día. Estaba donde tenía que estar el día del Señor. Hubieron conflictos, discordias, y estos no deben impulsarnos a usted y a mí a dejar la casa del Señor. Amén. Ahora, yo espero, ¿verdad?, que en la iglesia donde cada uno se congregue no hayan problemas, porque imagínense qué difícil, ¿verdad? Pero una cosa es, y déjeme ponerlo de esta manera, una cosa es que si en la iglesia donde estoy yo hay muchos problemas y hay muchas dificultades y hay un montón de cosas, mire, no deje los caminos del Señor, porque muchas veces se levanta oposición para que nosotros nos fijemos en el hombre y no nos fijemos en Dios. Y entonces debemos de entender que nuestra primera obligación es amar y adorar al Señor con todo nuestro ser. Amén. Él nos da esta muestra. ¿Qué más? Fíjese que aquí Cristo se encuentra con un hombre de mano seca. Primero va a la sinagoga y de segundo se encuentra con esto. Ahora, fíjese que hay que notar algo muy importante. Dice el versículo 10 y hay que entenderlo. O notar esto relevante. He aquí, había allí un hombre que tenía seca una mano. Aquí no vemos en ningún momento que el Señor había comenzado a sanar al hombre, ni tampoco vemos que el Señor tal vez se puede hacer que se haya acercado, puede hacer que este hombre al verlo haya dicho, Él es Jesús, el que sana. Entonces, aparentemente los religiosos habían notado que Jesús vio al hombre o percibieron la compasión de Jesús y su intención de sanarlo. Entonces ellos estaban profundamente perturbados
porque Jesús estaba por ignorar otra vez las creencias de ellos y sus reglas referidas al sábado. No lo que decía la ley, sino esas microleyes que los religiosos habían añadido. Recuerde, el que añade es un legalista y el que quita es un libertino del evangelio. Es un el libertinaje. Entonces, estos eran legalistas. Entonces habían hecho microleyes y habían puesto una carga sobre el pueblo. Y muchas de esas cosas ellos no las cumplían. Entonces, y dice, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿El Señor había sanado? Todavía no había sanado. No fue que sanó y después vinieron. No, no, no. Estos hombres, con su religión, con sus, ¿cómo se llama? Cargas que ni ellos llevaban, pero que le imponían al pueblo, lo que querían es que este hombre no fuera sano, porque entonces le estaba quebrantando lo que ellos creían. Entonces estos religiosos tuvieron un conflicto con Jesús. ¿Por qué? Por sus creencias religiosas, a veces considerando por el hombre moderno como insignificante y duro, o bien que esos conflictos no son entendidos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que ver tres hechos que nos ayudarán a entender por qué tuvo lugar el conflicto y por qué ponían en peligro la vida del Señor. Bueno, que hasta intentaron matarlo, ¿verdad? Primero, hay que entender por qué ellos eran muy estrictos con estos, por qué razón insistían demasiado. Y hay algo muy importante. Primero, la nación judía se había mantenido unida por sus creencias religiosas. Ellos se habían mantenido unidos por sus creencias religiosas. ¿Por qué? Porque a lo largo de los siglos el pueblo judío había sido deportado y esparcido en todo el mundo. En los propios días de Jesús habían sido esclavizados por Roma. Entonces, la religión había jugado un papel muy importante, porque era la fuerza que los mantenía unidos. ¿A quiénes? A los judíos, independientemente en qué lugar hubieran estado, a dónde habían sido llevados cautivos. Entonces, la religión los había mantenido unidos. Era como aquello que los hacía depender. Mire, un ejemplo, cuando uno viene a este país y uno se encuentra con otras personas que son del mismo país, muchas veces lo que los mantiene a uno unidos es la comida. Entonces, aquí cerca hay una señora que hace unas pupusas y son muy buenas. Y entonces, de una u otra manera, ahí uno se encuentra con otras personas que son salvadoreñas también, como en mi caso. Y entonces muchas veces uno llega a comprar y se encuentra a alguien y después le dice, no, mire, y entonces empieza la plática, ¿verdad? Muchas veces esas cositas, la cultura, etcétera, un montón de cosas. Ahora, a ellos que los había mantenido unidos, la religión. Ahora, a los que somos creyentes y emigramos para este país, ¿qué es lo que debería mantenernos unidos? Cristo. Entonces, la convicción, la religión de ellos era la fuerza unificadora que mantenía unido a los judíos con particular fuerza. Entonces, la convicción de haber sido llamados por Dios para ser un pueblo distinto, ¿por qué? Porque adoraban al único y verdadero Dios. Ese había sido el llamado, ¿verdad? Aunque ellos se habían ido detrás de otros dioses. Pero bueno, las reglas que ellos tenían referidas al sábado y al templo, al matrimonio entre distintas razas, la adoración, como las cosas que podían comer o no. Esas son algunas de estas cosas, ¿verdad? Estas creencias y estas reglas los protegieron de creencias ajenas y de ser absorbidos por otros pueblos. Pero cuando hablamos de ser absorbidos, estamos hablando de una religión pagana, ¿verdad? Entonces, la religión, porque aquí debemos de entender algo, no estamos hablando
de que fue la ley. No estamos hablando de que fue el Señor, no. La religión que ellos habían hecho, la religión judía, bajo sus lineamientos, bajo un montón de cosas. Entonces la religión fue lo que mantuvo al carácter distintivo de ellos como pueblo y como nación. Entonces, ¿por qué eran ellos tan apegados o tan fuertes? Porque era la manera de tratar de mantenerse puros para Dios, aunque lo estaban haciendo de una manera equivocada, pero era una manera como de cuidarse. Muchas veces, hermanos, eh, en las congregaciones, déjeme ver si me puedo dar a entender. Muchas veces no es que uno ponga cargas, porque muchas veces así lo ve la gente. ¿Qué sucede? Que en el caso de Misión Cristiana Judá hay ciertos lineamientos que se deben de cumplir, como el hecho de si alguien es servidor debe de tener un mínimo de congregarse en la semana o el mes. La persona no puede llegar solo a servir y me voy. El que sirve, si es en el caso de el que está sirviendo, que es en el caso de la alabanza, tiene que estar a la hora de la predica. No puede estar allá afuera. O el que es de escuela bíblica, o el que es de ujier, sirven una semana, pero las demás semanas tienen que congregarse. ¿Qué más? Se piden cosas como vivir una vida en santidad, vivir una vida de acuerdo a la palabra. Para muchas personas, para algunas personas, eso es un legalismo. Hay gente que ha expresado que en Misión Cristiana Judá somos muy radicales, muy duros, y cosa que no es así. Pero, pero el que se nos recuerde esto, el que se nos hable de una consagración, el que se nos recuerde de que nosotros hay un proceso de regeneración, porque eso es lo que nos mantiene en esta carrera, en los caminos del Señor, el no errar. Ahora, imagínense que vengamos y le digamos a la gente, usted no puede ni salir, usted no puede hacer esto, usted tiene que estar aquí, tiene que venir todos los días a la iglesia. Entonces hay lugares en los cuales se mantienen culto todos los días. Y si alguien falta un culto, y si alguien se enfermó, no importa, faltó un culto, no puede servir. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque se lo digo como ejemplo en mi vida. Yo muy joven, muy inmaduro, me tocó tomar un liderazgo y yo al principio fui muy duro, fui muy legalista. Ahora yo entiendo y digo, no, no era la manera. Yo no era Dios. Yo no era quien iba a tener a la gente subyugada ahí y no, intachable, no. Había gente que decía, hermano, necesito salir con mi familia o voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Sí, está bien. Ahora, habían algunos que abusaban de eso. Entonces por eso le digo, el mantener claro la palabra del Señor es lo que nos va a ayudar a no desviarnos del camino. ¿Por qué? Porque si nos vamos a los extremos, tanto el libertinaje como aquello duro va a hacer que en algún momento nos vayamos al mundo. El que es libertino, anda en el mundo. Pero aquel que ha sido reprimido y no con amor, con la palabra del Señor, un día cuando sale de la iglesia y dice, no, ya estoy, ya no aguanto, y se van y vienen a ser peores. Gente que ha estado en las iglesias y que muchos han sido hasta ministros que predican, gente que dirige la alabanza, ha venido a ser peor que los inconversos. Entonces hay que tener un balance. Entonces los líderes judíos sabían esto, sabían que la religión de ellos era la fuerza de unión, que mantenía unida la nación. El Señor no había llegado a quebrantar la ley. El Señor había llegado a cumplirla, pero él era la ley manifiesta. Quiere decir que si él sanaba a un hombre aún en día de reposo, es porque estaba
permitido. Entonces, aquí el Señor Jesús estaba demostrando que el hombre es mayor que la religión. Entonces, por eso los judíos y más los líderes se oponían a toda persona o cosa que fuera una amenaza, ya sea de romper o debilitar las leyes de su religión, no la ley de Dios, o las leyes de su nación. Porque para ellos lo que el Señor estaba haciendo era debilitar o romper, y que los demás entonces ya no hicieran lo que ellos decían. Pero aclaremos, ellos habían hecho leyes de su religión judía y ellos habían hecho leyes de su nación, pero no era la ley de Dios. En este caso no era la Torá, porque lo hemos estado viendo. Ahora, segundo, el primero fue la nación judía se había mantenido unido por sus creencias religiosas, ¿verdad? El segundo punto, los religiosos eran hombres de convicciones muy profundas. Repito, los religiosos eran hombres de convicciones muy profundas. Eran fuertes en sus creencias. Por eso quedaron aprisionados en las creencias y prácticas religiosas. Hermanos, aquí tenemos que ver algo, es muy importante. ¿Por qué le pedimos al Señor que traiga de su revelación? Porque su palabra, cuando va en nuestras vidas aumentando, entonces vamos teniendo mayor conocimiento. Esto es mayor visibilidad. Pero si yo me quedo con esto, corro el riesgo de que esto es inamovible, esto es cambiable. ¿Pero cambiable de qué? Porque una cosa es lo que yo crea y otra es lo que la palabra dice. Porque me recuerdo que alguien una vez dice, mire, estaban hablando sobre algo. Y entonces le dice uno al otro, esa es tu opinión y esta es mi opinión. Pero verdad solo hay una. Verdad es la palabra del Señor que se ha mantenido. Dice la palabra que cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces yo puedo tener una opinión o una interpretación, igualmente usted. Pero una cosa es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, ¿quién es el que nos lleva a cumplir esa voluntad perfecta? El Espíritu Santo al rendir nuestra voluntad. Sigamos. La violación de cualquier ley o regla referida a las creencias o prácticas era una grave ofensa. ¿Por qué? Porque propugnaban un comportamiento superficial y la conducta superficial suficientemente extendida debilitaría la religión. Y eso es lo que sucede cuando hay legalismo y cuando hay libertinaje, se vive una espiritualidad superficial. No lo digo yo, lo dice la palabra, es superficial. Por eso Jesús, al violar la ley, estaba cometiendo una ofensa muy grande para ellos. ¿Por qué? Porque, repito otra vez para que entendamos, estaba violando la ley de la religión. Él en ningún momento estaba quebrantando la ley de Dios. Entonces, en el pensamiento de ellos, ¿qué estaba haciendo el Señor? Debilitando la ley y a la vez amenazando a la nación. ¿Por qué? Porque si debilitaba la ley con un grupo de personas, esto se iba a ir corriendo. Entonces, al final, esto de que para ellos estaba quebrantando ya no se iba a hacer únicamente a nivel local, sino a nivel nacional. Y entonces ya el problema no era de una ciudad, no era de una comunidad, no era de una región. Se les iba a volver un problema nacional. Y tercer punto, los religiosos eran hombres con una profesión, posición, reconocimiento, estima, sustento y seguridad. Entonces, los religiosos eran hombres que habían sacado una profesión de la religión. La religión les había permitido tener una posición ante los demás.
este es un fariseo, o este es un saduceo, que no se llevaban entre ellos. Pero cuando les convino atacar al Señor, se unieron. Este es un escriba, etcétera. Entonces, la religión también les había dado reconocimiento. La religión los ponía en una posición de que eran estimados. La religión los sustentaba, vivían, trabajaban de eso. Y la religión les había dado seguridad porque los romanos no los podían tocar a ellos. Entonces hay varias cosas, ¿verdad? Entonces, cualquier persona que se oponía a lo que ellos creían y enseñaban era una amenaza a todo eso que ellos poseían. Quiere decir que el interés de ellos era, voy a perder todo esto. Voy a perder mi sustento, mi estima, mi reconocimiento, mi posición, mi seguridad. Y la profesión por la que yo saqué no va a servir de nada. Entonces, cada vez que Jesús violaba la ley de ellos, miren qué interesante entender esto, porque no estaba violando la ley de Dios. Ellos estaban socavando la posición y seguridad que tenían. Eso lo vimos allá también, Mateo 12, del 1 al 8, ¿verdad? Que lo hemos estudiado todos estos días. También eso lo puede ver usted en Mateo 16, del 1 al 12. Porque por tiempo no quiero alargarme, pero leamos Mateo 21, 23. Dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? También allí en Mateo 22 del 15 al 33 o al 40 y también Mateo 23. Entonces, repito las citas, voy a repetir las citas para que usted las pueda leer, porque si no me voy a atrasar y quiero seguir. Mateo 12 del 1 al 8, Mateo 16 del 1 al 12, Mateo 21, 23, Mateo 22 del 15 al 40 y Mateo 23 del 1 al 12. Ahora, hay cuatro errores tenían los religiosos. Estos religiosos tenían cuatro errores y por eso quiero avanzar porque quiero leer estas citas. Primero, malinterpretaron y corrompieron la palabra de Dios. Mateo 12 del 1 al 3. Ya lo vimos, ¿verdad? Que los discípulos habían recogido espigas para alimentarse, arrancaron y viendo los fariseos dijeron que no era lícito hacer esto en el día de reposo. Y el Señor les dijo, pero miren, ¿o no se recuerdan lo que hizo David con aquellos hombres que estaban con él y que tuvieron hambre? Veamos Juan 4:22. Estamos en el primer punto. Dice que malinterpretaron y corrompieron la palabra de Dios. Juan 4:22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Romanos 9:4. Que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces ellos malinterpretaron y corrompieron. ¿Quiénes? Los de la religión judía. Segundo, ante los ojos de Dios cometían un pecado grave tras otro. Es decir, por una cosa, porque miren, lo que sucedía es que querían tapar esto y entonces ponían otra cosa para tapar esto y después venían y querían tapar esto, etcétera. Entonces fueron cometiendo un pecado grave tras otro. Primera de Tesalonicenses 2, 15 al 16, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas
y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. ¿De qué están hablando ahí? De los judíos. Porque los judíos estaban impidiendo que hablaran con los gentiles, porque para ellos los gentiles, al cual el grupo que nosotros pertenecemos, los gentiles, no era el pueblo escogido. Amén. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Así colman, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Amén. Y para comparar esta cita, Romanos 2, del 17 al 29. Esa, léala usted. Pero de verdad, hermanos, léala, búsquela. Si usted está viendo en diferido este video, póngale pausa, léalo y después continuemos. Tercero, rechazaron el camino de justicia de Dios, el Mesías de Dios, que es Jesucristo. Repito, rechazaron el camino de justicia de Dios. ¿A quién rechazaron? El Mesías de Dios, que es Jesucristo. Romanos 11, 28. Estamos hablando que los religiosos cometieron 4 errores. Romanos 11, 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Increíble, ¿verdad? Ya leímos otra vez la cita que acabamos de leer de 1 de Tesalonicenses 2, 15 al 16, y también Romanos 10, del 1 al 21. Amén. Pero leamos Romanos 10, vamos a leer Romanos 10 del 1 al 4. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Oiga, ¿de quién está hablando aquí Pablo? De los judíos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, por los judíos, es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Un legalismo, ¿verdad? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque ignorando la ley de Dios y procurando establecer la ley de ellos, eso está diciendo aquí, no se han sujetado a la ley de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hoy vámonos al 19 al 21. Romanos 10, 19 al 21. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Y cuarto error de estos religiosos. Permitieron que la religión con sus tradiciones y rituales fuera más importante que suplir las necesidades básicas de la vida humana. Lo vimos en las enseñanzas pasadas. Que la necesidad, ¿verdad? Aquí había un hombre con una mano seca, había una necesidad. Entonces, la necesidad que el hombre tiene de Dios y la necesidad de salud espiritual, mental y física. Amén. Es muy importante, ¿verdad? Es muy importante el entender todas estas cosas. ¿Por qué? Porque vimos el miércoles pasado que
la necesidad está por encima de la religión, no de la ley. La necesidad está por encima de la religión, tradiciones y rituales. Porque la ley en ningún momento es para no ayudarle a alguien. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuando una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es una religión o cosas establecidas por hombre. Amén. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Sigamos. Cristo como verdadero Mesías tenía que denunciar este error gravísimo. Entonces, de esa manera quedaron trazadas las líneas de combate. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero, el Mesías sabía que tenía que librar a la gente de un comportamiento esclavizante. Estaban esclavos de la religión, no esclavos de la ley, porque la ley preserva. Es cierto, la ley ya no nos condena, la ley preserva nuestras vidas. Amén. La ley preserva nuestras vidas, pero en este caso, la ley de hombre o la religión los había esclavizado. Y esa es la diferencia cuando mucha gente sin conocimiento habla y equivoca y, ¿cómo decirle?, confunde, ya sea con ignorancia o no, porque hay gente muy astuta y muy malvada que cree, que dice que ciertas cosas, eso es esclavizar a la gente. No, 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 no. Hay que entender, hay que tener cuidado con aquello que es la palabra de Dios y aquello con cosas impuestas por los hombres. ¿Qué tenía que hacer el Señor? Salvarlos. No, eso había venido. ¿Para qué? Para que pudieran adorar a Dios en libertad de espíritu, no bajo ritos, no bajo tradiciones, no bajo religiosidades. Segundo, los religiosos sentían que debían oponerse a Cristo porque constituía una amenaza a la nación y a la posición y seguridad de ellos. Entonces, el ataque de los religiosos asumió dos formas. Primero, intentaron desacreditar a Cristo para impedir así que las multitudes le siguieran. ¿Dónde está esto? Acompáñeme a Mateo 21, 46. Estamos sabiendo que el ataque de los religiosos lo hicieron de dos maneras. El primero es, intentaron desacreditar a Cristo para impedir que así las multitudes le siguieran. Mateo 21, 46. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Le quisieron echar mano porque el pueblo lo tenía por profeta. Lucas 22, 2. Lucas 22, 2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Es que le tenían temor al pueblo. ¿En qué sentido? Tenían a que el pueblo despertara, saliera de lo esclavizado, saliera de la mentira y dejara de darle todo lo que ellos recibían del pueblo. Me adelanté. Lucas 6, 7. Me adelanté con una cita. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. La cita de Lucas 22:2 era del siguiente punto. Yo me adelanté. Amén. Mateo 22. 15 al 17. Estamos en que intentaron desacreditarlo, ¿verdad? 15 al 17. Entonces se fueron los fariseos
y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Querían, ¿verdad?, ver si por medio de esto había una manera de acusarlo. Segundo, como no pudieron desacreditarlo, buscaron alguna forma para darle muerte. Mateo 12:14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Hoy sí, la cita que me adelanté, ¿verdad? Lucas 22:2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, oiga, no solo el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 7:1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Ahí mismo, versículo 19 y 20. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Oiga, no os dio Moisés la ley. Oiga lo que les dije. Y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme si ustedes no cumplen la ley que dio Moisés? Ustedes cumplen su propia ley. Respondió la multitud y dijo: demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Oiga. 25. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Increíble, ¿verdad? Entonces, hubo un ataque de parte de los religiosos. Entonces, pero volviendo al hombre de la mano seca, vemos que este hombre estaba en la sinagoga. Y también podemos percibir una dependencia de Dios. Entonces vamos a notar aquí dos cosas más. Primero, una discapacidad física no impide que una persona sea fuerte. Puede la persona ser discapacitada y sin embargo ser muy fuerte, maravillosamente fuerte. ¿Por qué? Porque puede ser espiritualmente fuerte. ¿Alguien puede tener una discapacidad? Sí, pero espiritualmente puede ser fuerte. Mentalmente puede ser fuerte. Fuerte en confianza, en seguridad, fuerte en percibir la presencia de Dios y fuerte en un sentido de propósito y significado para la vida. Que alguien tenga una discapacidad no, o una limitación, eso no significa que por eso está desechado de Dios. Puede ser que una persona con una incapacidad tenga más fe que nosotros. Es más, podría ser que una persona con alguna discapacidad física adquiera mayor conocimiento que nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor es el que puede dar este tipo de fuerza. Y en efecto, la salud física es inútil y a veces destructiva sin la fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque si yo no soy fuerte espiritualmente, el pecado me puede llevar aún hasta la muerte. Entonces, cuando no hay una fuerza espiritual que predomine en mi vida, la salud física es inútil. Evidentemente, este hombre de la mano seca conocía la fuerza de Dios, pero tenía una necesidad. Y estos dos hechos tocaron el corazón del Señor. Y segundo punto de esto, una discapacidad física puede ser usada por Dios y en gran manera. ¿Por qué razón? Porque Dios usa las discapacidades. ¿Para qué? Para demostrar una gran fe. Este hombre de seguro tuvo fe, ¿verdad? Porque fue sano. El ciego Bartimeo
Hijo de David, ten misericordia de mí. Tuvo fe. Entonces, ¿por qué Dios usa las discapacidades? Para darnos un ejemplo de confianza, probablemente ante nuestros seres queridos, ante los vecinos y a aquellos que están cerca, aún para los de la congregación. También puede ser un testimonio dinámico de la gracia salvadora de Dios. También puede motivar la propia salvación de la persona por la necesidad que tiene. ¿Qué más? Puede acercar a la persona de una manera muy especial a Dios. Y por último, puede motivar a la persona a convertirse en alguien, hombre o mujer de oración, que intercede por nosotros, por los que estamos cerca, pero también por este mundo caído, y en especial por aquellos que no han tenido la experiencia del poder sobrenatural del Señor y la experiencia de conocer su palabra. Amén. Vamos a llegar hasta aquí como primera parte. Estamos viendo el tema, el hombre es mayor que la religión. Hay que entender, la religión fueron leyes que los hombres establecieron y que ellos no cumplían, pero se las imponían a los demás. Amén. Padre, te damos gracias esta hora. Gracias porque una vez más nos has permitido aprender de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas también, y que, Señor, podamos vivir según tu voluntad. Padre, que nos des el discernimiento, que nos des el entendimiento para seguir a tu palabra y para que también tengamos cuidado de no seguir a hombres. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.